Usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos ha cuidado. Estamos en sus manos, Señor, y dice la palabra de Dios, que si estamos en tus manos, ¿quién nos podrá arrebatar de él? Gracias te damos, Señor. Bendice a los que estamos aquí, los que van a venir, los que no van a venir de igual manera, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pidemos, Señor. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares dando gracias a Dios, porque Dios es poderoso. Voy a leer una porción de la escritura del Apocalipsis, y leyendo yo este libro, habla de las trompetas, porque el libro de Apocalipsis son puros símbolos y números, de eso se trata, y habla mucho de las trompetas, porque dice que las trompetas sonaban cuando había una fiesta, cuando había una guerra, cuando había algo importante, sonaban las trompetas. Y en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que Él habla a su pueblo porque su venida está ya muy cerca. Y yo pienso, este es mi pensar, como ahorita lo que está pasando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que habrá señales en el cielo y prodigios en la tierra, ¿verdad? Y habrá muchas cosas que estén pasando. Entonces para mí esta es una trompeta que está sonando. Todo esto que está pasando es un sonido de la trompeta que está diciendo que el Señor viene pronto a recoger a su iglesia. Este es lo que yo miro, ¿verdad? Porque son símbolos. Dice la palabra que son símbolos, símbolos y números. De eso se compone el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, dice, Dios el Padre le dio el contenido del libro a Cristo, quien se lo dio a su ángel para que se lo diera al apóstol Juan. Y un ángel quiere decir un mensajero. Eso es lo que es un ángel. Un ángel nomás viene y trae mensajes, porque en el cielo, hermano, en el cielo dice la Biblia que hay diferentes clases de ángeles. No todos hacen el mismo trabajo. Dice que hay querubines, serafines, y hay ángeles que son mensajeros. Si se recuerdan, ¿verdad? Que dice que cuando estaba orando, no recuerdo el nombre que estaba orando, y dice que vino un ángel y le dijo, desde el primer día que hiciste tu oración, dice, tu oración llegó al cielo, así nos dice. Tú orates y tu oración llegó al cielo. Dice, se tardó 21 días. La razón que se tardó 21 días, dice, porque el ángel venía a darte la respuesta de la oración que estabas haciendo. Dice, pero cuando venía el ángel, dice, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, dice que lo paró allá en el cielo y lo detuvo por 21 días y no dejó que le trajera el mensaje a Daniel, parece que era Daniel. No lo dejó que llegara con el mensaje cuando él oró. Dice, hasta que el ángel, parece que es Miguel y el ángel Gabriel, son los ángeles más poderosos que están en el cielo. El ángel Miguel y el ángel Gabriel. Dice, hasta que el ángel vino y él se quedó peleando con Satanás allá en el cielo, allá en el viento. Dice, yo vine para darte la respuesta. Dice, ya me voy porque voy otra vez, allá hay un pleito. Y en el cielo, hermano, dice que si al caso Dios nos abriera los ojos espirituales y pudiéramos ver la guerra que hay en el cielo con los ángeles de Dios y con los ángeles de Satanás, dice que nos podíamos volver locos, porque
es tremenda la guerra que está en el cielo. Es una guerra tremenda que hay entre ángeles satánicos y ángeles de Dios. Entonces este ángel, este mensajero, le traeba, le dio la respuesta a Juan. Dice quien se lo dio a su ángel para que se lo diera al apóstol Juan. Su ángel puede traducirse como su mensajero, puesto que la palabra griega ángel significa mensajero. La declaró, indica que el libro usó signos y símbolos para transmitir la verdad espiritual. Juan en realidad vio el contenido del libro desplandecerse ante sus ojos. Físicamente estaba en la isla Patmos, pero Dios lo transportó al cielo, al desierto y a una montaña para que pudiera presenciar estos acontecimientos y registrarlos para nosotros. Todo eso que estaba pasando, hermanos, todo eso que estaba pasando fue una razón, porque dice que a todos los apóstoles los mataron, a todos, menos a Juan. A Juan lo mandaron a la isla de Patmos, y en esa isla mandaban a todos los criminales, y ahí no salían, se morían ahí. Y a Juan lo mandaron ahí porque predicaba la palabra de Dios, no era por criminal. Lo mandaron porque predicaba la palabra de Dios. Pero sin saber Satanás que de allí se lo iba a llevar Dios al cielo. Y le iba a revelar, porque le dice cuando está allá, dice que Juan se inclinó cuando vio a Jesucristo. Al ángel, perdón. Y dice que le dijo el ángel, no te hinques, dice, levántate. Dice, yo soy como uno de tus hermanos que están ahí en la tierra. Era igual. Pero lo hermoso de esto, dice que la razón que él se lo llevó al cielo para que escribiera, le dice, escribe todo lo que ves y todo lo que oyes y mándaselos a las 7 iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias de Asia Menor, Juan fue pastor en esas iglesias y estaban cerca, no estaban muy lejos. Pero dice que Jesucristo escogió 7 iglesias, pero todas esas iglesias cubría todas las iglesias que había entonces, pero escogió 7 nomás para darles la palabra de Dios. Y le habla a cada iglesia le habla de una manera y le dice lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero al último de todo esto dice, pero si al caso haces lo que te digo. Y en todas las 7 iglesias dice ese el pero. Y ahorita nosotros, hermanos, déjenme decirle que estamos muy cerquitas de que sea el acontecimiento de que Dios viene a arrebatar a su iglesia. Estamos bien cerquitas, hermanos, bien cerquitas. Tan cerquitas que a veces nosotros ni siquiera lo creemos. Porque esta trompeta que está sonando, porque todo lo que está pasando alrededor del mundo, la Biblia lo dice, que esto va a acontecer. Todo eso, habrá guerra, rumores de guerra, pestilencias y habrá esto, y todo lo que dice la Biblia ya está aconteciendo. Entonces esa es una trompeta que está sonando y dice, mi venida estará a las puertas. O sea, el Señor viene pronto por su iglesia, a levantar a su iglesia. Y yo digo, hermanos, que nosotros debemos de entender que
no soltarnos de la mano de Dios en este tiempo, hermano. Porque dice, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. No dice que el que comienza, ni el que llega a la mitad, ni el que llega casi al final. No dice eso. Dice, el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que darle para adelante, hermano, pase lo que pase. La gente que se está muriendo, lo que está pasando allá en Ucrania, ellos dicen que este es lo último ya, dicen ellos, este es lo último. Dicen ellos, esta es la guerra del Armagedón. Y la palabra de Dios habla de la guerra del Armagedón. Habla. Y esto ya es una trompeta que está sonando y dice, mi venida estará a las puertas. Ahora, a lo mejor se puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, no sé, pero ya no está muy lejos. Estamos viviendo en días bien peligrosos nosotros, hermanos. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, y la palabra de Dios dice, si están en mis manos, ¿quién me los arrebatará? Nadie me los va a arrebatar. Entonces nosotros tenemos que saber y estar seguros que Dios nos tiene en sus manos. Y podemos ver, hermanos, alrededor del mundo cristiano, cómo hay mucho resfriamiento. Dice la palabra de Dios, dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Y a poco ahorita no se está multiplicando la maldad? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y dice él, y si yo no recorto los días, ahora ¿a poco no se le hacen los días bien cortitos? Los años, los meses, las semanas. Dice, y si yo no recorto los días, aún hasta mis escogidos se van a perder. Entonces nosotros, si somos elegidos de Dios, si somos escogidos, hay que tener cuidado, hermanos, no perdernos, no mezclarnos en ese asunto. Dice, porque vendrán muchos engañadores, muchos, y dicen, vénganse para acá, acá está bien, acá está mejor que allá, vénganse para acá, aquí esto, aquí lo otro. Dice, vendrán muchos engañadores que aún hasta nosotros nos van a poder engañar en estos últimos días. Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, donde pisamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no se crea de la gente. No se crea. No se crea de la gente. Créase de Dios. Hágale caso a Dios. No le haga caso. Si al caso alguien le dice algo, diga, bueno, si me lo pruebas con la palabra de Dios, te creo. Pero la palabra de Dios nunca miente, y la palabra de Dios nunca dice una cosa y luego se retrasa y dice otra cosa. Es la verdad. Le dice Pablo a Timoteo, tú predica la palabra de Dios, predícala a tiempo y afuera de tiempo. Dice, porque si la predicas, te salvan los que te oyen y tú también te salvarás. Ahorita hay muchas cosas en el mundo que estamos viendo que no son de las cosas de Dios. No son. No pueden ser. Esta mujer que ahora sale, que está muy poderosa, que dice que Dios le reveló esto, que le reveló el otro, y que ella va a ser una de las más grandes para hacer decisiones en el Congreso. Eso va a pasar. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer O'Harris? De esa mujer que se fue muy alta y hizo millones de dinero, y decía que ella no creía en Dios, y conmovió a medio mundo. ¿Y qué le pasó? Murió.
murió. Porque a Dios no lo pueden engañar, nadie lo puede engañar. Dios no, dice él, dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. No, a Dios no lo vamos a burlar. Él sabe por qué está haciendo todo lo que está haciendo. Nosotros nomás lo que tenemos que hacer, hermanos, es estar firmes. Es todo. Estar firmes nomás. Dijo un hermano en una convención, nos estaba dando una enseñanza, dijo, ¿qué pasa? Dijo, si llegas a tu iglesia y nomás hay una persona ahí, dice, ¿vas a predicar como si hubiera 100? ¿O vas a decir a lo mejor Dios no está aquí? Yo creo por eso el Señor Jesucristo dijo, porque ya sabía que en estos últimos días lo que iba a pasar. Por eso dijo, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Sabemos que Dios está de parte de nosotros y sabemos que nunca nos va a dejar. Mientras nosotros no lo dejemos a Él, Él no nos dejará a nosotros. No nos dejará. Hermano, sí voy a dejar hermano Roel que nos traiga algo. En nombre de Cristo, Dios me lo bendiga, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, son tan amables de leer la Escritura, Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22. Okay, please open your Bibles. It's Matthew chapter 4, verse 17 through 22. I pray this will be a blessing for you. Espero, hermanos, que la palabra de Dios sea una bendición para usted en esta noche. Gloria a Dios. El Señor es bueno. God is good. Matthew chapter 4, verse 17 and 22. Mateo capítulo 4, 17 al 22. Si lo tiene, diga amén. Dice la Sagrada Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y decirles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego los redes, le siguieron. Y pasando ahí, vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que rebendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron luego el barco y a su padre le siguieron. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw 2 other brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. Let us pray. Vamos a orar. Divino Maestro, gracias por el privilegio que nos has dado en esta noche. Te pido, Señor, que tu palabra corra libremente, que nos abras nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, que esta palabra sea implantada, Señor, y escritas en nuestros corazones, que podamos entenderla, que podamos vivirla, Señor, y que caminemos en fe a través del Espíritu Santo.
Lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, hermano. Puede tomar su lugar. Let me take your seats. Gloria a Dios. See, our passage today describes how Jesus saw Peter and Andrew and James and John. And he saw them with their boats and their nets and all the relatives, and he said to them, "Follow me." Hermanos, tenemos el bosqueo, o más bien la cena o el contexto, donde el Señor Jesucristo al principio de su ministerio mira a esos hermanos Andrés, Jacobo, Juan y a Pedro, y los barcos, y mira las redes y ser queridos que estaban con él, y les pide una cosa, les dice, sígueme, sígueme. Dice que dejaron todo, lo ponieron al lado para seguirlo. And they got up, they left everything and followed him. The question today is, what would you do today? Le preguntara hoy, hermanos, ¿qué hacerá hoy if Jesus Christ came to our church standing in a physical form? Si estuviera el Señor Jesucristo en este lugar físicamente, mirándonos, and he stood before us, y adelante nosotros, y nos pidiera y nos diera un mandato, sígueme. And all he would say would be a command, and the command would be, follow me. What would be your response? ¿Qué fuera tu respuesta? Would you leave everything? Would you leave everything behind and follow him? ¿Dejarás todo, hermano, para seguirlo? It is a command that he is given. Es un mandato que le está dando, hermanos, cuando pasó para con ellos. Sí, but what does it truly mean? Pero ¿qué quiere decir? See, Jesus repeatedly called a lot of people to follow him. En la Biblia el Señor Jesucristo le habló a bastantes y les dijo, sígueme. Así como les dijo a los hermanos, just like he told Andrew and John and James in Matthew 8, en Mateo capítulo 8, hermanos, hablando de los discípulos, and he's talking to some of his disciples, and he asked them to follow him. Y les dijo, sígueme. In chapter 9, he calls Matthew the tax collector himself. En el capítulo 9 le habla a Mateo, el recaudador de impuestos, el que escribió este evangelio. And he started by saying, follow me. ¿Y cómo le hizo? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dio como mandato? Le dijo, sígueme. See, Jesus is speaking. Jesús está hablando. It's interesting that he says in chapter 10, as we're reading, y cuando estamos leyendo, hermanos, si usted lee el capítulo 10 donde estamos leyendo, he says this, dice estas palabras, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. El Señor Jesucristo con sus palabras mismas dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Me estoy explicando, hermano. In chapter 19, a rich ruler comes to Jesus. Hermanos, si en el capítulo 19 de Mateo llega un gobernante rico, después de hablar tantito con el Señor Jesucristo, el Señor también le pide, le dice, sígueme. And the words that Jesus asked at the very end, after they have talked for a while, is, follow me. Over and over, Jesus told them, and he met them with this scripture. He met them with these words, follow me. Escritura por escritura, hermanos, ejemplo por ejemplo, nos damos cuenta cuando el Señor nos llama, nos dice, sígueme. See,
It is a consistent, vital part of what it means to be rightly related to Jesus Christ. Es algo, hermano, le puedo decir, es una parte constante y vital de lo que significa estar correctamente relacionado con el Señor. Cuando te pide que lo sigas, when he comes to you and tells you, follow, but follow me. It is a command. Es un mandato. What does it mean, though, to follow? Pero, ¿qué quiere decir, hermanos, que lo vamos a seguir? I thought about it, hermanos, y pensé tantito. Let me start like this. What does it mean? What doesn't it mean? Vamos a hablar de lo que no significa, primeramente. It doesn't mean this. No quiere decir esto. Following Jesus doesn't mean just going to church. Following Jesus doesn't mean just coming to church. Siguiendo a Jesucristo no nomás quiere decir viniendo a la iglesia. No nomás viniendo a la iglesia. I hear a lot of people, yes, I follow Jesus. I go to church. Yo escucho bastante personas que dicen eso, hermanos, que dicen, yo sigo a Jesucristo, yo voy a la iglesia. But going to church doesn't just necessarily mean you're following Jesus. Pero eso solo no quiere decir que estás siguiendo a Jesucristo. Going to church is part of following Jesus. Pero sí le digo que sí es parte, hermanos, de siguiendo al Señor Jesucristo. See, because in fact, I want you to be careful. Hermanos, si le digo que tenga cuidado, le doy una advertencia. And I put you on notice because the scripture tells us, porque la escritura nos dice, see, you can go to church and not be a follower of Jesus at all. Puedes estar en la iglesia y no ser seguidor de Jesucristo. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out to Jesus. Dice la escritura, Marcos, y he aquí estaba en la sinagoga, en la iglesia, en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar a Jesús. Hace Cristo, hermanos. So don't take solace that you are following Jesus just because you go to church. No, hermanos, no se dé consuelo nomás porque viene a la iglesia. See, all kinds of people who belong to the devil go to church. Hay muchos hermanos a través del Satanás que van a la iglesia. See, James tells us very clearly, y Santiago nos dice, hermanos, en el capítulo 2, 19 al 20, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y temblan. You believe that God is one? You do well. The demons also believe and shudder. See, it's important to note that it just doesn't take one thing. Tenemos que, hermanos, reconocer que no nomás es eso. We're not going to be more than part of what a Pharisee would do if we do that. Si nomás venimos a la iglesia, si nomás pensamos en la palabra, si nomás ponemos junto y dijimos, estas son las cosas que hacemos, entonces somos como los fariseos, de igual manera, paz de Cristo. See, it is more than that. Okay, then what is it? What is it to follow Jesus then? Entonces, ¿qué es, hermanos, seguir al Señor Jesucristo? When Jesus would say, follow me, we have to remember that Jesus was in the physical form. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con esos hombres, tenemos que reconocer que Jesucristo estaba vivo, si podemos decir. O sea, físicamente lo podían ver y estaba hablando como un humano. Literally and physically, he was saying, follow me. Literalmente y físicamente estaba diciendo, sígueme.
And they went. Y ellos lo siguieron. Immediately, it said that they were following him. Inmediatamente lo estaban siguiendo a Jesucristo. They literally left where they were and walked with Jesus. Literalmente de donde estaban, dejaron todo y comenzaron a caminar con el Señor. They left the boat and their father and followed him, the scripture says. Dice la escritura, inmediatamente dejaron el barco y su padre y siguieron a él. See, he got up from this tax collector's office and walked after Jesus. Dice que salió Mateo, hermano, de su oficina y comenzó a caminar con Jesús. All these men literally and physically did it. Literalmente todos estos hombres y físicamente lo hicieron y caminaron. Dejaron sus trabajos, they left their jobs, they left their nets, dejaron las redes, sus familias, prioridades, they left their priorities, they left their plans, they left everything. Dejaron sus planes, dejaron todos to follow Jesus. Para seguir al Señor Jesucristo. Does it mean that then we're supposed to do it differently? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo diferente. Because Jesus isn't here physically. Porque el Señor quizás no está aquí físicamente hablándonos, diciéndonos, sígueme. He's not telling us in physical form, follow us. What he is saying is, we have to do the same as those men. And we have to act in the same way. No nos dice, hermanos, que literalmente nos levantemos y seguir a Jesús. Nos está diciendo que actuamos como los hombres estaban actuando. ¿Qué quiere decir eso? But what does it mean? It means that they left things behind. Ellos dejaron algo atrás. Ellos dejaron ciertas cosas. They left things behind. So we are to leave things behind. Entonces nosotros mismos también tenemos que dejar cosas para con nuestra vida. See, to follow him, it is a brand new life. A seguir al Señor Jesucristo quiere decir una nueva vida. It means you leave behind the life you might have planned. Quiere decir que dejaste la vida que quizás ibas a tener, quizás habías planeado, y ahora el céntrico es el Señor. And now the center is Jesus. See, when you follow Jesus, your life is about him. Cuando sigues a Jesús, tu vida se trata de él. It is centered around him. El céntrico es el Señor. See, now the question of your life is no longer what you want to do. Quizás la pregunta, hermano, de tu vida es no qué vas a hacer. Ya sabes lo que vas a hacer. You know what you're going to do. You need to follow him. Necesitas que seguir a él. It is what he tells you to do. Es lo que él te dice que hagas. It's not longer what you feel like doing. Ya no nomás es como lo que sientes hacer. Ahora es lo que Dios te dice. It is his words of instruction that lead you. Es la palabra de enseñanza ahora que te sigue adelante. Your life is not about what you can achieve here on earth anymore. O sea, tu vida ya no se trata de los hechos que puedes tener aquí en la vida, en la tierra. Ahora se trata de las cosas que puedes tener en el cielo. But now it's about things that you can store up in heaven. See the difference. Mira la diferencia. You're leaving behind your old way of life. Estás dejando atrás la vida que tenías to follow Jesus in a brand new life. Para seguir al Señor en una nueva vida. It also means that you leave your sin behind. Quiere decir que también dejas tus pecados. You are forgiven by Jesus. Estás, hermanos, perdonado por el Señor Jesucristo. And he's cleaning up after you. Y él es el que te está limpiando. Now really following. Pero realmente para seguir, hermanos, Jesus includes leaving behind your sin to follow him. Jesús quiere que dejes tu pecado para que lo sigas a él. It is the grace that comes to you. Es la gracia que viene, hermanos. La gracia es aquella cosa que el Señor nos da, pero no lo merecemos.
Grace is what God gives us, but it is not warranted or we do not deserve it. See, truly following Jesus doesn't mean you just go on and do whatever you want. Hermanos, siguiendo al Señor Jesucristo no quiere decir que ahora que vino contigo, haces lo que tú quieres. Él te perdonó por una razón. And He has forgiven you for a reason. It is a time for us to reflect. Es un tiempo, hermanos, para reflejar and say, what has Jesus done for me? Y pensar todas las cosas que el Señor ha hecho para con nosotros. Following Jesus means living. Yes. Hermanos, siguiendo al Señor sí quiere decir vivir, pero vivir una vida santa. But live a holy life, like He did, como Él lo hizo. See, it is the road that we have to look. Tenemos que mirar el camino, hermanos, que íbamos, el rumbo para donde íbamos. See, the disciples left many things behind. Los discípulos, hermanos del Señor Jesucristo, dejaron muchas cosas. They left their fishing nets. Dejaron sus redes. They left their boats. Dejaron sus barcos. They left their families. Dejaron sus familias. They left their business. Dejaron sus negocios. They left their money. Dejaron su dinero. They left their sins. Dejaron sus pecados. See, they left unhealthy relationships. Y dejaron, hermanos, esas relaciones que no eran saludables. They left selfishness and self-centeredness. Dejaron, hermanos, el egoísmo. Dejaron sus carreras. And they left their careers behind. Following Jesus means you have to leave something behind. Le digo, hermanos, francamente, siguiendo al Señor Jesucristo quiere decir que vas a dejar algo. Vas a dejar algo. See, are there some things you no longer have because you're following Jesus? Hay cosas, hermanos, ahorita que no tienes porque estás siguiendo a Jesucristo. Hay cosas ahorita que tú puedes decir, lo dejé para seguir al Señor. Is there anything? ¿Hay algo? Have you left your dreams? ¿Has dejado tus sueños? Are there people that you no longer associate with? Dejaste amigos que quizás ya ahorita ya no hablas con ellos. If you're really following Jesus, there's some things. If you really want to know you're following Jesus, si realmente quieres saber tú, estoy siguiendo al Señor Jesucristo, ponte a pensar, ¿qué ha dejado? What have I left behind for Jesus? See, because it does mean you got to leave something. What have you left behind for Jesus? And maybe the most important question today, y quizás la pregunta importante en este tiempo y en este momento es, what should you leave behind? ¿Qué debes de dejar? ¿Qué debes de dejar en este momento para el Señor Jesucristo? Following Jesus means spending time with Him. Siguiendo al Señor Jesucristo, hermanos, quiere decir también tomando un tiempo con Él. One of the most important elements is to walk with Him. Uno de los elementos más importantes, hermanos, es caminar con Él, tomar tiempo con Él. See, that's what the first followers of Jesus did. Los primeros seguidores del Señor Jesucristo hicieron esto. Caminaron simplemente con Él. Donde Él iba, ellos caminaban con Él. Si no había casa, si no había donde dormir, pero ellos estaban caminando con el Señor. It don't matter if they didn't have a house or somewhere, a place to sleep, but they were walking with Jesus. That was the most important. Era lo más importante en ese día. It was, I think the main purpose was that they were with Him. Lo más importante quizás era que estaban con Él, en la presencia de Él. But always remember, He called them. Pero acuérdense siempre, hermanos, Él los llamó como el Señor nos ha llamado a nosotros.
how Jesus has also called us. See, I think it's important to note, hermanos, es importante decir, why did Jesus die on the cross? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz? Y pagó, hermanos, el precio. And he paid the price of sin to bring us back to God, para regresarnos para atrás con el Padre. It wasn't just so we could be saved. No era nomás, hermanos, para ser salvos. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, muerte en la carne, pero vivificando en el Espíritu. The whole purpose is that we come back to Him. El propósito era para regresar para atrás con Él, para tener el privilegio de ser salvo, to have the privilege of being saved. What does it mean to be saved? ¿Qué quiere decir cuando decimos que estamos salvos? Hermanos, en palabras cortas, quiere decir que te vas con Él. What it means is that you leave with Him. You leave to heaven with God. Te vas, hermanos, con Él. Cuando eres salvo, quiere decir que te vas con Él. ¿Me explico? You forever will be in heaven with Him. Y vas a estar con Él siempre en el cielo. It is a great privilege. Y eso, hermanos, quizás un privilegio bien grande. But if you're not walking with Him every day in His word and prayer and worship, then you're not really following Him. Hermanos, pero si no estás caminando con Él, no nomás el miércoles, y no nomás el domingo, pero todos los días en la palabra, en oración, en adoración, entonces no lo estás siguiendo. Sí. You have to confess to Him. Y tenemos que confesarnos, hermanos, con Él. Y fíjese, mente, therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. Por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesará delante de mi Padre que está en los cielos. So part of what it means to follow Jesus, to publicly align yourself with Him. Escúcheme, hermano. Parte de esto, hermanos, quiere decir esto, que públicamente nos estamos alineando con el Señor. ¿Cómo nos alineamos con Él? Nos bautizamos. We baptize ourselves. Why? Because when you get baptized, you do it publicly. ¿Por qué nos bautizamos? Porque lo haces públicamente, enfrente de testigos. And you're going to have testimonies and people watching you do it publicly. And you'll be asked questions publicly. Y te van a preguntar ciertas cosas públicamente, enfrente de los hombres. ¿Me explico, hermano? It's a public notice of the commitment that you have with God. Ese, hermanos, es una noticia pública, se puede decir. Que tú vas a decir que tengo un compromiso ahora con el Señor Jesucristo. That now you have an opportunity that God has given you. And He is directing the course of your daily life. Y que ahora Dios, hermanos, diariamente te está dirigiendo tu vida. It is a time that you can have the privilege to stand publicly. Ese privilegio donde te puedes levantar, hermanos, y públicamente. Amén. See, we also have to become like Him. Y en esto, hermanos, quizás tenemos que actuar y ahora hacernos más como Él. It is enough for the disciple that he become like his teacher. Dice, ¿le basta al discípulo llegar a ser como su maestro? It is that we become like Him, the scripture tells us. Pero la escritura nos dice que hacer más como el Señor Jesucristo.
How? In character. ¿Cómo? En el carácter. Las bienaventuranzas que habla de Mateo. The beatitudes, the beatitudes that Matthew speaks about. It is in that ministry that we should be in. Es en ese tipo de ministerio debemos estar. Nos conviene estar. We should be doing these things for Jesus. Debemos hacer este tipo de cosas para el Señor Jesucristo. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. That's the work that Jesus did. Dice, hermanos, en carácter y en trabajo, fíjese el trabajo que hacía el Señor. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os digo, no terminarás de recoger las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Siempre trabajando, quiere decir Señor. Siempre dando la palabra de Dios. Always giving the word of God wherever you can. Donde puedes hacerlo. Follow Jesus. Sigue al Señor. How else can I do it? Love Him. Hermanos, ¿y cómo más lo puede hacer para seguir al Señor? Ámalo. He who loves father and mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Jesus says we are not to love anyone or anything in this life more than Him. Nos dice el Señor que no debemos de amar a nadie ni a nada que más que a Él. So part of following Jesus is loving Him. So parte, hermanos, de seguir al Señor es amarlo. When you are really saved, you don't just fill out a card. You fall in love. Hermanos, cuando usted viene, hermanos, a los pies del Señor Jesucristo y usted es salvo, no nomás llenamos una carta, más bien nos llenamos nuestro corazón de amor para el Señor. ¿Me explico? See, all these things I think we need to do. We have to leave something behind. Tenemos que, hermanos, quizás hacer todas esas cosas, dejar algo atrás. Vamos a perder algo siempre en la caminata con Dios. It means we confess Him publicly. Quiere decir que vamos a confesarlo públicamente. Vamos a tomar tiempo con Él. Spend time with Him. We're going to love Him. Lo vamos a amar. Puestos de pie, hermanos. Please stand. All these words bring questions. Or I believe should bring questions to your heart and to your mind. Hermano, y esta palabra quizás le debe traer preguntas. Preguntas a tu mente. Porque quizás esas son las preguntas que deben de venir. Maybe these are some of the questions that should come to you. Have you confessed Him publicly in baptism? ¿Lo has confesado, hermanos, públicamente en el bautismo? Do you spend time with Him in His Word? ¿Usas tu tiempo para hablar con el Señor y estudiar su palabra? Are there times when you just love Him? You don't ask for anything, you just pray and just adore Him. Hay tiempos, hermanos, que nomás no le pides nada, nomás oras al Señor y oras con Él y le adoras nomás, lo amas. Are you becoming like Him? ¿Te estás haciendo más como Él? Are you more dependent on Him? ¿Dependes más en Él o no? Paz de Cristo. You know, one of the chapters, al último, hermanos, de unos capítulos, cuando el Señor Jesucristo se ha resucitado y va a ascender, you know, when Jesus Christ is resurrected and He's about to ascend to heaven, He still speaks to Peter. Y le habla con Pedro.
¿Y qué piensa usted que eran las palabras que le dijo a Pedro? And what do you think the words that he left Peter, the same ones we started off with, las mismas que comenzamos? Follow me. Le dijo, sígueme. Pero fíjese que Pedro le dijo, pero ¿qué pasa con Juan? And he says, but I want to talk about John. And Jesus automatically corrected him. Hermanos, y automáticamente lo corrigió. Le dijo, no te preocupes de Juan. Tú sígueme. Don't worry about John. You follow me. And today I think you may have that question. What about the pandemic? What about my job? What about my family? What about my relationship? What about all these things? Jesus is telling you today, don't worry about those things. Just follow me. Hermanos, y muchos de nosotros venimos con preguntas. Hermano, pero ¿qué de mi familia? ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de mis finanzas? ¿Qué de mi matrimonio? ¿Qué de mis hijos? Y el Señor te dice, no te preocupes hoy. Nomás sígueme. Hermanos, vamos a orar. Let's pray. Damos honra y gloria, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, estás haciendo y has sido, Señor. Gracias por tu palabra santa en esta noche. Gracias por cada corazón que se encuentra con nosotros, Señor, que está al alcance de mi voz. Te pido por cada uno, Dios, aquel que esté palpitando, aquel que tenga preguntas, aquel que todavía no entiende, Señor. Te pido, Señor, que tú te acerques con él, que tú puedas hablar con claridad, firme, con el Espíritu Santo que esté alrededor, que pueda dirigirlo, darle la palabra, Señor, el entendimiento y conocimiento que se necesita para poder, Señor, caminar con libertad, conocer tu palabra, conocerte a ti y ser las cosas, Señor, que debemos de hacer para poder ser siervo tuyo. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano,